de Sin Mentiras que pensaban que Europa, bueno, era todo desarrollo, todo prevención, todo planificación, se ha conseguido que no es tan así. Porque en este invierno, Europa, al menos desde el punto de vista de la electricidad y ahora desde el punto de vista de las redes telefónicas, la va a pasar muy mal. Europa se va a quedar apagada, sin electricidad y sin servicio telefónico en una buena parte de sus ciudades. Sobre todo cuando llegue la fuerza del invierno y haya más consumo, se eleven los picos. Con lo cual estamos hablando que este último ataque que ha dado el abuelo al Nord Stream 1 y el 2 significa ya la puñalada definitiva para la industrialización. Significa eso, efectivamente, porque se trata ahora, según ha sacado un informe de última hora y de forma exclusiva la agencia Reuters, no están preparados para albergar cortes eléctricos más allá de cierto tiempo en sus líneas telefónicas, lo que quiere decir que se aumenta las probabilidades, no solamente sin quedarse sin energía, sino sin servicio de telecomunicaciones. Estamos hablando de prácticamente toda Europa. Estamos hablando que esas redes móviles, entre 30.000 a 70.000 que hay en Francia, que hay en Alemania, no tienen sistema de respaldo, no tienen suficiente mantenimiento, sus baterías son insuficientes, apenas duran 20-30 minutos y han estado durante todos estos años Europa recibiendo energía barata y energía buena de Moscú, y ahora este servicio ininterrumpido durante décadas, ahora se encuentran que no tienen generadores que respalden la energía durante más tiempo. No tienen ni siquiera eso. Todo eso que uno cree que estos países pudieran tener, porque son además países millonarios la mayoría, no lo tienen. Casi más de 500,000 de torres de telecomunicaciones que tiene Europa, y la mayoría, dice Reuters, no tiene batería de respaldo que duran al menos 30 minutos. No la tienen. Y además están diciendo que si el invierno es severo, no hayan cómo mitigar el impacto, porque no hay suficientes sistemas de respaldo en casi todos estos países de la Unión para manejar cortes de energía generalizado. Con lo cual, por las ramas, y yendo ya de frente, directo al hígado, ha salido hoy la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, a responsabilizar de manera directa al país del norte, ya sin ambajes, sin etiquetas, sin medias tintas, sin edulcorantes. Han sido ellos, son ellos los beneficiarios, ha dicho Zaharova. Y además se refirió a que Washington perdió la compostura y perdió la visión de la realidad, toda vez que acaba de donar de pocas horas, amigos de Sin Mentiras, el presidente de la federación va a firmar en un protocolo, en una ceremonia en el salón Georgievsky. Eso va a ser el viernes a las 3 de la tarde. Es decir, restan pocas horas para que Vladimirovich termine firmando la anexión de los 4 territorios que le dijeron sí por más del 90%. Quieren pertenecer a Rusia. No quieren saber nada del títere. No quieren saber nada de la OTAN, de guerra, del abuelo von der Leyen y su comitiva. Están dispuestos y ya por la vía expedita se va a firmar esa anexión. Ahora, la pregunta del millón es:
¿Qué va a pasar a partir del 1 de octubre? Más de 30 personas fallecieron tras un fuerte ataque de las fuerzas ucranianas contra un convoy de refugiados en la provincia de Kharkov. Las víctimas intentaban salir de la zona controlada por Kiev. Se precisa que los servicios de emergencia no pudieron rescatar los cuerpos debido al intenso fuego. También desde la localidad de Rozhbyezhnove, en la República de Lugansk, las autoridades locales informan de la exhumación de casi 300 civiles. Son víctimas de las tropas de Ucrania que ocupaban ese territorio desde hace tiempo. Al menos 30 personas fallecidas tras el ataque del ejército ucraniano contra el convoy humanitario, convoy que estaba transportando a los refugiados de la localidad de Kupiansk en la provincia de Kharkov, pues la zona que está bajo el control de los uniformados ucranianos. La gente huía de las atrocidades y hay un detalle muy importante, es que han explicado que los uniformados ucranianos primero utilizaron los drones para encontrar el convoy y también conocían perfectamente que dentro de los coches se encontraban los niños, pues hubo indicaciones bastante claras sobre que los niños estaban dentro de los vehículos, pero de todas maneras realizaron el ataque y así también. La noche del 29 de septiembre de 2022, una vez más las fuerzas rusas atacaron objetivos de infraestructura y otros puntos críticos en el este de Ucrania. Y más específicamente, los objetivos alcanzados fueron reportados en las ciudades de Odessa, Kryvyi Rog, Nikolayev y Dnipropetrovsk, aunque en esta ocasión las alarmas antiaéreas sonaron solo después de los ataques rusos, pues la red de detección ucraniana ha sido prácticamente destruida. En Dnipropetrovsk se reportó que al menos un misil impactó de lleno el edificio del SBU y el Ministerio de Interior. De igual forma, se confirmó el ataque a la subestación eléctrica de la ciudad y se reportaron muchas otras explosiones, aunque las confirmaciones de estos blancos alcanzados son bastante escasas. En Dnipropetrovsk, un tercer objetivo confirmado han sido las instalaciones de una empresa de transporte, donde cientos de camiones utilizados para transportar tropas ucranianas y sus suministros fueron destruidos. Sin embargo, y al igual que en muchas otras ocasiones, tras emitirse una alarma antiaérea, el alcalde de Dnipropetrovsk pidió a la población no publicar nada sobre el ataque, seguramente para que las tropas en el frente no se enteren de estos ataques y no pierdan la moral del combate, o para que sus patrocinadores en Occidente no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Sin embargo, en Nikolayev también se registraron otras explosiones y ataques rusos. En esta ciudad se ha confirmado que misiles rusos han destruido la subestación eléctrica de la ciudad y también se ha confirmado los ataques con drones iraníes Shahed-136, aunque los objetivos alcanzados no fueron confirmados. Y finalmente en la ciudad de Odessa, únicamente se ha confirmado la destrucción de la subestación eléctrica de la ciudad, aunque también se ha confirmado que en los últimos ataques participaron drones iraníes Shahed-136, aunque los objetivos que fueron destruidos por estos no han sido confirmados ni reportados. La OTAN entra en pánico por la aparición de misiles misteriosos en el sitio de prueba ruso. La aparición en Rusia de misiles capaces de llegar a Estados Unidos y Gran Bretaña provocó el pánico en Estados Unidos. Llamó la atención en particular sobre el despliegue de misiles rusos en uno de los campos de tiro en el Ártico, después de que aumentaran seriamente las tensiones entre Washington, Londres y Moscú. Sin embargo, lo que es digno de mención es el hecho de que, aunque el misil no pudo identificarse de manera confiable ni siquiera a partir de imágenes satelitales, uno de los misiles de crucero de mayor alcance del mundo, el 9M730 Burevestnik, debería probarse en este sitio de prueba.
Las imágenes de satélite del archipiélago de Novaya Zemlya muestran una actividad muy alta, y según los expertos occidentales, al menos uno de los misiles ya está en la plataforma de lanzamiento, y se está preparando para las pruebas más importantes. Las únicas autoridades legítimas, insisto, se han proclamado como repúblicas populares, pero el proyecto es que se produzca el referéndum en las otras dos repúblicas populares. La situación no es fácil porque hay que recordar que el día 2 de mayo se ha producido un crimen demencial cuya responsabilidad es de la Junta de Kiev. Han sido asesinadas ya no 40 personas en Odessa, sino 116 personas. Las últimas informaciones que provienen de un diputado de la Asamblea Legislativa de Odessa, difundidas por Russia Today, señalan que los desaparecidos han sido asesinados. Por lo tanto, son 116 muertos. Usted imagínese cualquier gobierno del mundo que sea responsable de haber abrazado y de haber asesinado a 116 personas, pero eso buscaba una finalidad política, es frenar el referéndum en Odessa, destruir en la cuna la República Popular de Odessa, también hacer lo mismo en Kharkov y con eso evitar la proclamación de una federación de repúblicas populares que ya tiene un nombre, se llama Novorossiya, la nueva Rusia, que busca en realidad crear, ellos lo han dicho abiertamente, un cordón sanitario, es decir, abrir una línea de defensa frente a una dictadura fascista que se reivindica abiertamente de los neonazis, de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que tiene todo el apoyo de la Unión Europea y de Washington. Esa gente, fíjese, la Unión Europea ha declarado ilegítimas los referéndums en los que ha participado la amplia mayoría del pueblo de la cuenca del Donbass, la zona, una de las zonas más industriales. Pero no ha condenado el golpe de Estado. No ha condenado y apoya las verdaderas autoridades ilegítimas, que son la Junta Fascista de Kiev. Entonces, ahí entramos en una situación muy peligrosa, porque la Junta de Kiev, que son en realidad agentes de los Estados Unidos, ese mismo periódico que usted mencionaba, Bild and Sonntag, señalaba la semana pasada que hay decenas de agentes de la CIA y del FBI en funciones de asesoría, es decir, en funciones de dirección militar de estas operaciones. La última noticia, 400 mercenarios de Blackwater, la Guardia Nacional formada por nazis de Pravy Sector y los militares ucranianos que no han querido desertar. Entonces ya no es una guerra civil, es una guerra de agresión de una junta ilegítima controlada por los Estados Unidos frente a un nuevo sujeto de derecho internacional, que son dos repúblicas. Puede ocurrir que no sean aceptados en la Federación Rusa, entonces estaríamos en una situación que ya existe en el espacio soviético. Desde el año 92 hay una república que reivindica abiertamente el socialismo soviético, no reconocida por nadie, pero ampliamente existente, que es la República de Pridnestrovie, que está en torno al río Dnieper, entre Ucrania y Moldavia. Puede que entremos en una situación de hecho... Y en términos concretos, si se llega a presentar este escenario que usted plantea, ¿cómo van a vivir? ¿De dónde obtienen presupuesto? ¿Cómo obtienen todo lo que se necesita para conformar lo que significa vivir en medio de una sociedad y de una república? Mire, Ucrania vive la destrucción de 20 años de restauración criminal del capitalismo, pero esas dos repúblicas y esas dos regiones que se han convertido en repúblicas populares son la zona más rica de Ucrania. Son la zona minera, la zona industrial, la zona agrícola, donde se concentra el Producto Interno Bruto más importante de lo que fue una floreciente república industrial y agroindustrial. Ellos cuentan con la simpatía, con la solidaridad activa de lo que fue el segundo país más grande de la historia, que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un gran movimiento en todos los territorios de lo que fue la Unión Soviética en solidaridad con sus hermanos, no de raza. Eso no es un problema ni de raza, ni de cultura, ni de etnia. Es un problema de principios políticos. Ellos no quieren vivir bajo la bota de los asesinos nazis que fueron derrotados por sus abuelos en 1945.